En medio del desierto hay un oasis, en donde reposarás en la mano de Dios. Y he aquí encontrarás un oasis en medio de tu proceso. Hola, ¿qué tal? Buen día, Dios los bendiga a cada uno. Pues aquí estamos una vez más con un programa. Y pues hoy no me encuentro solo, sino que estoy acompañado. Como muy bien ya lo pueden ver, hoy con nosotros nos acompaña un joven que ya estaba acá con nosotros, eh, que se llama David. ¿Qué tal? Dios te bendiga, Abraham, y Dios les Dios bendiga te a todos bendiga. los que estén escuchando. El día de hoy estamos de vuelta con un nuevo tema para desarrollar y esperamos de que sea de bendición para ustedes. Y no solo él, hoy nos acompaña, sino que también tenemos a otro invitado acá. Y hoy con nosotros se encuentra el joven Eddie. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Y sí que me siento muy alegre y gozoso de estar aquí en este programa. Bendigo a mi hermano Abraham por haberme invitado y espero que podamos ser de mucha bendición para cada uno, para cada vida, para aquel que nos esté escuchando, que vamos a enviar una palabra de bendición. Y hoy queríamos hablarles ah, realmente porque muchas veces nos llegamos a ocultar o más bien llegamos a tener un gran miedo acerca con los talentos que Dios nos ha dado. Entonces, y hoy casualmente había algo dentro de mí, se los quiero comentar porque aparte de estar acá es como que un nerviosismo y un miedo, porque cuando uno deja de hacer ciertas cosas nos llega a pasar eso, de que dejamos de hacerlo todo otra vez. En nuestro caso, muchas veces puede ser un instrumento, una alabanza o ser directores, coros y entre otras cosas. Y hoy les pregunto, ¿cuál es el talento que muchas veces Dios les llegó a dar y lo han dejado de hacer? Amén. Sí, tenés mucha razón porque muchas veces dejamos por un lado los talentos que Dios nos da en medio de las circunstancias, porque probablemente a veces estás pasando procesos y se te olvidan tus dones que son tu fuerza. Es como una espada que llevas en la mano y decís con esto tenés que defenderte, pero en el proceso lo olvidas o por el acomodamiento, las rutinas, olvidas las adoraciones, olvidas las oraciones, la intimidad, y querrás o no eso te va apartando de Dios y después da una consecuencia porque te estás desligando del primer amor que es Dios. Pues a lo que yo creo que sí tiene mucha razón. Así como los dones y talentos son regalos que el Señor nos ha dado a cada uno. Y es cierto que muchas veces, tal vez por el don, a veces llegan procesos, llegan pruebas, llega el desánimo también muchas veces a nuestras vidas. Que cabal cuando ya sientes que vas llegando, cuando sientes viene un proceso. Y en ese momento cuando tenés que ejercer más tu don o querer prepararte más, sentís que ya te desanimas, que ya no podés. Muchas veces ha llegado la crítica tal vez a tu vida, pero a veces es necesario, porque muchas veces tal vez por el don uno se siente muchas veces dependiente de ello, cuando muchas veces es Dios el que da las cosas. Y es necesario en nuestra vida siempre aprender a depender de Dios. Y sabemos que los procesos, igual el camino de un cristiano nunca va a ser fácil. Van a haber pruebas, van a haber luchas, pero como también dice la Biblia que nuestra pelea no es contra carne y sangre, sino contra ejércitos y potestades de maldad. Pero yo sé y confío en que es en Dios donde podemos encontrar fortaleza, podemos encontrar muchas cosas tan hermosas. El primer amor es algo muy hermoso, en lo cual te metes, llegas a sentir a Dios de una manera tan increíble, en la cual muchas veces en tu corazón no hay nada más hermoso que solo buscar la presencia de Dios. Sí. Y cuando te metes en ese ambiente tan hermoso, sientes que todo lo puedes dejar, puedes abandonar cualquier cosa por tal de buscar a Dios. Pero muchas veces uno se aparta por lo mismo, porque a veces llega el proceso y te sientes que ya no puedes, que ya no quieres. Y muchas veces, no sé si a ustedes
en lo personal a ustedes les llega a dar lo que es el temor. Entonces, a veces no sé si sienten que por el temor o el miedo de la opinión de los demás es que muchas veces dejamos de hacer algo. Porque, bueno, así como en mi persona, yo comencé con ese temor, porque era como que el señalamiento y el temor. Entonces, muchas veces yo lo dejaba por lo mismo. Fíjate que no solo el temor también, y sí, o sea, cuando uno tal vez piensa demasiado en el que dirán o se preocupa por los comentarios de las personas, Ajá. pues o sea, eso como que te afecta, ¿va? Pero también hay cosas que uno se pone a pensar, que uno abarca más allá, que decís, si yo me meto más a los dones, a las cosas que te ha dado Dios, Ujú. decís, porque es cierto, o sea, entre más vas peleando, los ataques son más fuertes, ¿va? Entonces decís vos, si sigo más, yo digo que me van a venir cosas más fuertes, ¿va? Entonces como que te da un miedo y te decís, si yo sigo intentando, o sea, van a haber pruebas más grandes, ¿va? Sí. Entonces tenés miedo a veces a enfrentarte a cosas que tenés que enfrentarte, que probablemente decís, si yo dejo de cantar, o dejo de orar, o dejo de danzar, o dejo de predicar, o dejo de evangelizar, probablemente ya no vengan esos procesos a mi vida, pero siempre te va a llegar porque, o sea, Dios se tiene que moldear de alguna manera, pues, y el hecho de que lo hagas buscando de su presencia, eso te da como que una fortaleza. Sí, definitivamente. Sí, la verdad que sí, o sea, al buscar la presencia de Dios te da fortaleza en los momentos tal vez que cuando sentís que entre más te llueve y más está lloviendo porque querés seguir avanzando, Sí. Y más. querés llegar más, Sí. pero cuando sentís es como que tenés un yugo así y más te baja, y cuando querés avanzar más te baja todavía. Pero también hay algo que te lo puedo decir así, Ujú. y eso lo dice también en la Biblia, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él debe ser nuestra fortaleza en todo momento. Pero mira, pues ahí está eso, porque nosotros sabemos que Dios nos va a ayudar, pero muchas veces nosotros nos llegamos a poner límites, porque si se dan cuenta, tal vez llegamos a meter temas de que se hablaron en el 31, en la vigilia. ¿Qué fue lo que se habló? O sea, un camino que quedamos a media y el otro una pereza espiritual. Entonces, si unimos las dos, muchas veces nosotros con los talentos hacemos eso. Porque ese es ejemplo. En mi caso, bueno, aquí ustedes pues ya saben de que yo antes ejercía un violín, pero o sea, por motivos yo lo Sí, dejé. es que es normal, güey, o sea, que uno, lo que pasa es de que tal vez en el proceso es lo que te aparta a veces, o el acomodamiento, ¿va? Exacto. Entonces, pero mira, pues aparte de eso está lo que yo les digo muchas veces. En mi caso fue el señalamiento y el qué dirán. Porque muchas veces yo en lo personal, yo vivo más que todo por las opiniones, porque a mí es con mi lucha. O sea, esa es mi lucha mía. Sí, pues, cada quien tiene su... Afecta bastante la opinión de los demás. Lo Ajá. que pasa es de que eso te encierra prácticamente porque, o sea, no siempre pensás hasta para salir, va, para salirse aquí y si me mira alguien, va, o sea, siempre tenés la dependencia Del va a qué decir dirán. una Ajá. persona y puede que ser que la persona le importe muy poco, pero para uno sí le Es afecta muy el importante que, eso. Ajá. el decir lo está haciendo mal o lo está haciendo por verse visto o lo está haciendo por atraer personas. Ujú. Y eso siempre es, yo creo que es una lucha que uno tiene, uno siempre va a llevar constantemente en la vida, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, y eso sí es cierto, la verdad que al momento de que uno, cuando está aprendiendo algo, así como yo te puedo dar un ejemplo cuando estoy aprendiendo piano, yo deseaba hacerlo con todo mi corazón porque muchas veces no había quien tocar. Tuvo una motivación ahí, Sí. pero también me vinieron críticas sobre eso, en que no me metía bien en las notas, en que no me podía acoplar juntamente con el director. Y eso te baja. Y eso, ay Dios, eran cuentas Sí. duros, de nada. Sí, porque, o sea, te estaban rompiendo de una vez el sueño, el deseo. Igual a mí, cuando yo cantaba, o sea, solo te decían loco, ¿va? Y a veces como que Sí. llegas a un punto, porque si entre más intimidad con Dios, se va fortaleciendo tus áreas débiles, ¿va? Sí. Y a veces ya no te llega a importar, pero a veces uno también se aparta por el acomodamiento. Sí, Se definitivamente. convierte en rutina y después decís,
hoy no, tal vez mañana. Y Otro después, día. O llegan las pruebas y como te decía, como Sí. decíamos al inicio, siempre va a haber una manera que te va a apartar el volver otra vez a volver a tener esa realizar. conexión. Ajá. Entonces sí, eso de que siempre es difícil porque tenés que tener como que fuera de una constancia, tenés que tener como que el deseo siempre, a pesar de que pasen procesos, a pesar de que te sientas solo, a pesar del que dirán de los demás, siempre tenés que buscar la manera de buscar de Dios, acercarte más a Dios, porque eso es lo que te da fortaleza al Sí. final de cuentas. O sea, si dicen que está bien o mal, eso no te beneficia en nada, pues. No. Bajás de un lugar, ya sea de danzar, de cantar o de predicar, y te dicen, mira, lo hiciste bien. O sea, Es que no justifica nada. no, O que te digan que lo hiciste mal, es como que en realidad cuando uno lo hace para Dios no buscas como que un reconocimiento. ajá, de las exacto, personas. porque a eso es lo que iba, porque muchas veces dentro de los talentos se prevé lo que es la honra y la gloria para uno, y nos olvidamos de que el primer lugar que tiene que tener la honra y la gloria es para Dios. Entonces es como tú decís, porque muchas veces uno puede que por algo, ahí es como que infla pecho, ¿va? Es como que, míreme, aquí estoy yo, ¿va? Entonces, Yo lo hice, yo ajá. fui. Entonces es ahí donde uno dice, ¿y ahora qué va? Porque es como que tenés ya a todos, o sea, ya escuchaste lo que querías escuchar de una persona, pero lo de Dios, Ahí está. Y fíjate que tal vez para mí ha sido como un miedo. Porque, o sea, también se convierte en debilidad. Porque a veces Ujú. yo decía, cuando me tocaba cantar, decía, no voy a subir porque es que a mí en realidad, mira, pues hay personas que les gusta sentirse vistas y hay personas que no. sí, Entonces, cuando no te gusta sentirte visto, es cuando hay más miedo, es es cuando como, hay más miedo, porque decís vas a bajar y te van a felicitar, ¿va? ajá, Y después estás como que decís, me van a felicitar y tengo miedo a que me convierta en alguien que no soy. como que tipo idolatría, o sea, Ajá, te exactamente. llena de Entonces decís, idolatría. y por decir, no voy a subir porque no quiero que convertirme en alguien interesante o en inflar pecho, ya no recibís la bendición que Dios tiene para vos. Exactamente. Entonces, o sea, son dos caras de la pared, son dos lados de la espada, pues, porque, o sea, o subís a agradar a Dios con la probabilidad de que bajes inflando pecho, o no subas a Dios, no inflas pecho, pero Exacto. fallas tu comunión. Entonces, o sea, decís, Como tenés que que, una o sea, balanza. ¿a dónde voy? O me voy Ajá. por Y ahí aquí, es donde uno o me tiene voy que por allá. buscar intimidad. Sí. Y es donde decir, bueno, Dios quiere que haga esto. Y si Dios quiere que haga esto, yo lo voy a hacer. Y si me pasa algo, yo sé que Él me va a moldear. Sí. O sea, esos momentos donde yo decía, no voy a subir porque probablemente vaya a inflar pecho cuando baje. Después Dios te dice, tranquilo, que si vas a inflar pecho, yo te voy a va a bajar, bajar. va. Sí. Entonces tenés que aferrarte a esa palabra de decir que todo va a estar bien, y si Dios quiere que uno suba, pues es para Dios y uno lo tiene que hacer, pienso yo. Sí, definitivamente. Sí, porque igual así como el apóstol, si no se muere, fue el apóstol Pablo, que él tenía un aguijón en su carne. Él no se Imagínate. voy a gloriar de lo que él, porque él decía que eso era de Dios, no lo había hecho él. Entonces Exacto. imagínate, teniendo él un aguijón, ¿por qué? Él se preguntó por qué tenía ese aguijón, porque sabía que por toda la gloria que Dios estaba derramando. Lo sobre que él, Dios estaba haciendo a través de él. O sea, todo lo que hacía, o sea, sanaba enfermos, predicaba, se convertían, o sea, qué gloria más grande, podía moverse en ese momento, pero decía que él también tiene debilidades. O Exacto. sea, todos somos seres humanos y tenemos debilidades. Algunos tal vez no dirán, no me afecta el orgullo, pero es como decirte, va, espérate un ratito, espérate que te glorien un rato. Sí. Espera que te digan, mira, estás bien. Y mira, todo te sale bien. Pero al momento que ya vengas, como ya todo me sale bien, ¿qué importa? O sea, lo puedo hacer, un ejemplo, puedo subir a cantar, la gloria de Dios, decirte, va, ¿qué va? Pero cuando ya llega ese punto, cuando muchas veces ahí es donde viene Dios, el silencio de Dios. Pero Y ya no desciende eso. ahí es como que tipo lo de Sansón, fíjate. Porque recordate que Sansón, o sea, él pecaba, pero Dios aún lo usaba. Lo usaba. Pero ¿qué pasó después? El espíritu se apartó de él. ¿Y qué pasó? Llegó a una muerte. Ahora, ¿te imaginas aplicarlo espiritualmente con un talento? O sea, de que Dios te puede usar a ti a través de un talento. Pero, ¿qué pasa si nos llegamos como que
como un tipo de desvián. Como muy bien nosotros lo estamos viendo, el principal objetivo es la presencia de Dios y la intimidad de uno con Dios. Pero te imaginas de que nos llegamos a glorificar tanto por lo que hacemos con el talento y descuidamos la intimidad, llegamos a una muerte espiritual. La verdad que sí, muchas veces eso sí es cierto. Porque cuando ya sentís que todo está saliendo bien, todo va bien, ya te como que te acostumbras a que todo lo haces bien y bien y bien. Ajá. Pero cuando ya llega ese momento de que ya, lo siento, pero aquí quedó. Ajá. ¿Por qué? Descuidaste lo que era más importante. ¿Y quién era Dios? ¿Qué le dijeron a Sansón? Que no dejara cortarse el cabello. Imagínate. No dejara cortar su unción. Pero por lo mismo, como él seguía pecando, seguía con una venda en los ojos. Definitivamente. Y cuando llegó a tal punto de que le volaron el pelo. Fue donde Le durmió. cortaron la unción. Por eso es de que sí, y se lo cortaron porque se durmió. O sea, si te dormís tenés que estar como que decir, estar activo, ¿va? Estar Sí. siempre estar viendo que algo, O sea, por eso porque es en necesario cualquier la momento, constancia, llenándote, puede llenándote. venir algo y te puede cortar, Ajá. por más mínima cosa que Que sea. sea. Entonces, o sea, las cosas te pueden decir de que, no, que yo estoy bien, y que todo bien, va, pero como decís, o sea, el mínimo momento que te dormas, ahí acabó todo. Y es que como decías, Abraham, que podrías estar bien en el ministerio que estés, pero tu intimidad no, y que vamos a la realidad de que un ministerio no te va a dar la salvación. No. O sea, el hecho de que hagas buenas obras, el hecho de que atraigas personas a arrepentirse, no te va a traer. No. O sea, puedes predicarle a alguien y que esa persona se convierta, convierta. y al final de cuentas, si uno está mal, la persona se va a ir al cielo y uno va a quedar como Sí. que, ay, entonces va. Es como aquellos que venían y dicen, Señor, pero nosotros sacamos demonios en tu nombre, hicimos cosas en tu nombre, pero lo siento, yo no los conozco. Pero a eso es lo que vamos, ¿va? Porque es que, mira, ves, y es como yo te digo, ahora, porque ¿cómo lo llegamos a aplicar nosotros con el talento? Porque nosotros tenemos talento. Y si se dan cuenta, hoy en día estamos usando, puede ser un talento, pero aparte de un talento, estamos usando una plataforma para llegar a la vida de los demás. Pero ahora yo te hago la pregunta, ¿será que los demás talentos te pueden llegar a hacer eso? O sea, en venir y en que tú vengas y lo ejerzas y puedas ser de bendición para otra más, a otra persona. Y no te quedes como que en una burbuja entre tú, o decirte, estás tú en tu cuarto practicando el talento y está la otra que está dentro de la iglesia practicando el talento. Pero ¿qué pasa más allá? ¿Será que lo estamos aplicando fuera de la iglesia? Estamos haciendo la acción, no solo el momento, así como que aquí, solo Ajá. aquí, sino que por eso dice ir. O sea, está hablando de una acción. Ajá. Cuando es como yo puedo venir y predicar aquí. Miren, conviértanse y todos se convierten aquí. Pero di un ejemplo de ir y predicar. O sea, no está diciendo quédate aquí, Ajá. no tenés que salir de tu zona de confort, de lo que crees. O sea, muchas veces es necesario salir de ese momento como de acomodamiento para ir y ser de bendición. Sí. No solo es como decir, basta, bueno, uno podría decir, lo de la iglesia y todo, aquí sí te amo, hermano. Pero los que están allá afuera, los que necesitan también de esa misma palabra que nosotros recibimos, mostrarles la salvación que nosotros hemos recibido. Ujú. Eso es lo que también es necesario que nosotros hagamos, ser de bendición, porque los dones se hicieron para bendecir. Y así como nosotros bendecimos, Dios nos bendice a nosotros. Y es algo que muchas veces muchos no entienden. Pero recordate que ahí es como decirte, entra en un estado, porque en donde yo vengo y muchas veces me preguntaba antes, ¿va? Y yo decía, Señor, ¿qué hago? Porque yo a principios de todo esto me costaba, y yo, Señor, ¿qué hago? O sea, me pides que hable de tu palabra, que use este talento, pero ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, a mí en lo personal, me dieron como que, tal vez no sé cómo fue, pero yo agarré esa frase de cuando Jesús le dijo a Pedro, tira la red. Ya no te haré, ¿cómo se llama? Pescador de peces, sino te haré pescador de hombres. Pero a mí lo que me importó, o sea, o lo que me dio énfasis fue la red. Porque yo ya no lo estoy viendo como una red normal, sino que una plataforma.
redes sociales. Y todavía la fe que le tenía que poner ahí. Imagínate eso. Entonces, ahora es ahí donde yo te pregunto, ¿será que nosotros los talentos que llegamos a tener, ya sea de cantar, tocar un instrumento, será que podemos atraer así? O sea, podemos bendecir a los demás así y no quedarnos nosotros encerrados en nuestra cueva. Porque allí es donde se va a poner en práctica ¿cómo decirte? Si ya estamos creciendo en ese lado de que el qué dirán. Porque acá es una cosa, en la iglesia, en congregación es una cosa, pero fuera de. Porque hagan ejemplo, y yo les cuento algo así, porque a mí llegaba a un punto de donde, bueno, hoy en día me da un poquito de miedo de que mi familia vea los videos. A mí. Porque a veces yo siento que ellos vengan y me critiquen. Y me digan, mira, es que, ¿para qué estás haciendo eso? ¿Para qué sos ridículo? O sea, eso. Entonces, yo vivo a veces, yo digo, con que no lo vean. Pero más sin embargo, ellos saben lo que yo hago. Pero yo llego así como que... Mira, ahí está el detalle. Porque lo estás haciendo para que los demás lo vean. Y Abraham, tu familia necesita esa palabra. Ahí es donde yo Entonces, te digo. ahí es donde Ajá. tienes que confrontar. ¿Por qué dirán los demás? O aferrarte y que Dios puede cambiar también la vida de tu familia, porque muchas veces miramos solo para adentro, ¿va? O sea, ha sido mi caso de que cuando estoy pasando un proceso en familia y adentro tratas de ser de bendición y decirle que todo va a estar bien, pero cuando alguien afuera esté pasando algo, solo lo miras y lo ignoras. Ajá. Entonces, como decían, o sea, tenés que ser de bendición de afuera también, o sea, no es solo de venir a cantar aquí adentro, cantos de liberación y gozarte. Cuando allá afuera vas a ser empático, pero así del lado contrario, donde no vas a tener amabilidad, donde no puedes ponerte en la posición de los demás. Falta de empatía. Exacto. O sea, es como que solo nos ponemos en las circunstancias de lo que necesitamos o de lo que nos afecta. Si algo te afecta, ahí es donde vas a empezar a moverte, pero donde algo no te afecta, lo vas a dejar ahí. Es por decirte, está pasando un proceso el Ministerio de Alabanza y te pones a orar y empiezas a luchar porque es una lucha donde vos también estás incluido. Pero ya allá afuera hay luchas que que personas se sienten solas, que necesitan de un mensaje como ahorita y no sos empático para decir, me pongo en tu lugar o voy a orar por tu vida. Exacto. Entonces como que nos preocupamos solo por lo nuestro, ¿va? Y Ajá. entonces ahí en donde estás, en la posición donde estamos ahorita, nuestra familia también necesita de esa esa del bendición. mensaje. O sea, fuera de de quién lo está diciendo, fuera de cómo lo están haciendo. Es el mensaje de Dios el que tiene que marcar su vida, marcar el corazón de ellos para que se puedan convertir. Y eso es el objetivo de por qué hacemos esto, pues de por qué tanto, de que tanta cámara, de que tanta luz. Sí. O sea, al final del objetivo es salvar vidas y tratar de proclamarle y decirle a los demás que hay un Dios que existe, que en medio de la tribulación Él ahí está, a pesar de que no haya nadie, de que nadie te escuche, de que te sientas solo y tengas ganas de gritar. Ahí está Dios y probablemente no diga nada, pero su presencia lo hace único y va a hacer que es que nadie va a estar con vos ahora en toda la vida. No. No, podría ser tu papá, tu mamá, tu familia, tu hermano, tu hermana, pero en los momentos únicos donde son procesos duros, el único que va a estar ahí Dios. va a ser Dios. Solo Dios. Y la verdad que sí, es cierto, porque muchas veces yo tal vez he pensado muchas veces eso. Porque dice, es como ejemplo, yo a veces he visto que cuando van a la tienda dicen, es que no quiero ir solo. Y digo, pero te mandaron solo a vos, te mandaron solo a vos a la tienda. Pero no, es que alguien me acompaña. Pero lo siento, pero en la vida muchas veces no siempre va a ser así. Hasta en la propia vida se mira que hay personas que, aún tal vez no hablando, tal vez un poquito fuera del espiritual, pero hay personas que tuvieron que caminar solas para llegar a la posición donde están. Exacto. No estuvo ni su familia. Algunos no tuvieron ni padres, no tuvieron ni abuelos, tíos o lo que sea. Pero muchas veces es necesario,
ahí sí que es necesario aprender muchas veces a confiar más en Dios que en las personas. Sí. Porque muchas veces lo que hacemos es que, que mi cuate me presta. Necesito pisto y de aquel cuate me presta. O si no está aquel. O imagínate, y se cierra ese chorro. ¿Qué vas a hacer? Imaginar. Pero es que es ahí como yo les decía, porque fíjate que habitualmente es como yo le decía, hay un punto en donde a veces a mí me da miedo por el mismo motivo de que a veces pues uno ya sabe de que pues mi familia no viene a la iglesia, pero a veces me da ese miedo de que lo lleguen a ver. Pero como dice David, está el punto en donde ellos lo van a tener que ver. No solo ellos, sino que están los demás. Y es a lo mismo que es el enfoque. Porque haz de cuenta que tú me has platicado, mira, ves, tú me has venido y platicado y me has dicho, mi mamá sabe todo el esfuerzo que yo hago cuando yo ensayo. Tu mamá lo sabe, pero ella está ahí apoyándote. Entonces, hay veces que en la vida de alguien más, de los que están allá, llegan en un punto donde no tiene a alguien quien les apoye. Y como bien dice David decía, es que tenemos que ser de bendición para los demás. Y no tenemos que quedarnos nosotros mismos. Porque muy fácil es venir y decir, ay, ánimo y todo eso. Pero no estamos en el lugar de ellos. Es como hacerte ejemplo. Yo tal vez no estuve como en el lugar de alguien más por una enfermedad. Pero a veces yo vengo y me digo, yo pasé un proceso de enfermedad, que fue cáncer. Ahora yo vengo y te digo ahora yo entiendo y comprendo a las personas que están pasando este proceso. El proceso de la enfermedad. Exacto, ¿sabes por qué? Porque hasta cuando uno no lo viva, no va a entender la situación. Es como muchas veces no sé si tú has escuchado acerca de la depresión y la ansiedad. Ajá. Son enfermedades que uno como ser humano no las entiende cuando uno no las vive. Pero ahora es esto, porque mira, pues a mí me ha pasado y muchas veces alguien me lo ha dicho. Cuando estoy así, escucho alabanzas. Ahora yo te pregunto, tú, así como tú, ¿usas ese tu talento para bendecir a alguien más? ¿O te lo quedas solo tú y para los de la iglesia? Sí. Y es muy buena pregunta porque yo te podría venir y decir aquí, ay, sí, yo bendigo. Y porque por decirlo así, ahí está la transmisión, ahí lo van a ver, ¿va? Ajá. Pero una cosa es que yo solito venir y bueno, Señor, ayúdame, voy a hacer de bendición. O un ejemplo, usar esta misma plataforma. Ajá. Y venir, bueno, voy a agarrar el piano, voy a tocar y tal vez no para como decir, para ser visto ni nada, sino, o sea, sí va a ser visto, pero lo voy a hacer con el enfoque de ser de bendición. A través del don que se me ha dado, o sea, el poder cantar y tocar a la vez. Va, ahora, mira, pues ahí vamos. Y ahora, tú también mencionabas y tú también me has compartido de que cuando comenzaste a aprender piano, no había quien te enseñara. Ahora ahí es otra tu pregunta. ¿Será que los talentos los podemos compartir o enseñar? Porque hay muchas allá afuera que están llegando a ver, tal vez ellos no pueden. Y uno de sus anhelos es eso, aprender. Sí. Y la verdad que sí. Ahí sí que como te digo, y volvemos a lo mismo de que los dones son para bendecir. Y también lo que uno ha aprendido es para compartirlo, no solo para quedárselo uno. Y es cierto, también a veces da miedo, porque digo, es como que uno se pone a pensar, enseñarle. Pero muchas veces digo, si nadie me enseñó, ¿cómo lo voy a hacer, va? ¿Cómo lo voy a hacer para enseñarle si nadie me enseñó, si nadie vino y tuvo esa sencillez para decirme, mira, toca esta nota, toca solo? Sí. Y mira, tenés que poner los dedos así, tal y tal. Pero yo venir a decirle a una persona, mira, poner los dedos así, ya como que da, por decirle palabras, tremenda cheles, ¿va? Ajá. Porque decís, es que nadie me enseñó. Pero muchas veces también está esto, que así como nosotros muchas veces con nuestros padres lo podemos vivir. No, es que yo no voy a hacer lo mismo que mi papá hizo, yo voy a hacer algo diferente. O sea, que está en nosotros también venir y decir, bueno, sí le voy a enseñar. No se lo voy a negar. Así como a mí me lo negaron, pero yo no se lo voy a negar a él.
Porque así como lo que gracia recibimos, de gracia Debemos debemos de de dar. dar, de lo que hemos recibido. Así como si vino el Señor, y te puedo decirlo así, ahí sí que el Señor me ayudó. Y Ujú. casi más, en vez de más ensayo, era más oración. Pero, gracias a Dios, Dios me ayudó a lograr poder ejecutar ese plan. Y yo no le voy a venir a una persona porque decirle, vos ponete a orar y que no sé qué. Ajá. Pueda que sí le sirva, también pueda que no. Pe- Porque fue una cosa conmigo mismo Pero, que fue lo íntimo pero es que mío. ahí es lo que yo te digo. Era lo que estábamos hablando anteriormente con la intimidad. Ajá. Porque es como decirte, yo te puedo venir y enseñar ciertas cosas, pero si yo no te enseño qué es la intimidad, o sea, no vas a tener el mismo resultado. Ajá. Porque tú lo puedes venir y hacer que la persona venga y lo haga como que tipo para hombre. Ajá. Porque es como que te olvidas de la presencia de Dios. Porque es basado a todo lo que hacemos, siempre tiene que ir a una intimidad. Porque no podemos, es como decirte David. David cuando tocaba el arpa tenía unción de Dios. No era el instrumento, no hacía huir Ujú. a los malos espíritus. No era la unción. La unción, Dios estaba Ahí con con él. él. Entonces, muchas veces llegamos a ese enfoque, en donde, como yo te digo, tú aprendiste solo, pero sobre todo tenías intimidad y Dios te estaba ayudando para ejecutar el piano. Sí. Y sí es cierto porque, o sea, como volvemos a lo mismo, la intimidad es algo muy bonito y es necesario en cualquier cristiano. Ujú. Porque si un cristiano sin presencia de Dios, ¿cómo le podemos llamar cristiano? ¿Por qué? Porque está la visión es el blanco perfecto, que es Cristo. Ajá. Él es el blanco perfecto y ahí es a donde vamos. Porque Él vino por nosotros a pesar de que no lo merecíamos. Y a pesar de todo eso, Él mismo nos da de su presencia Ujú. para que nosotros mismos tomemos esa presencia y busquemos más de ella. Y a través de eso los beneficios que trae la presencia de Dios. Sabiduría y dones, todo. Pero todo como lo decís en la intimidad. Y Exacto. cómo llegarle a explicar a una persona qué es la intimidad, ya es un mundo totalmente diferente. Pero es ahí donde, o sea, habitualmente es solo orar, doblar rodillas. Porque es como venimos hablando acerca de los procesos. Todos acá pues pasamos un proceso en donde ya no podemos. A veces el proceso nos llega a matar. Y está, o agarras el camino que te peleas con Dios, o dos, te acercas más con Dios. Porque a mí en lo personal muchas veces a principios de que yo comencé a buscar de Dios, yo tenía eso. Cada vez que yo entraba en un proceso, yo era como que más me alejaba. Porque me daba miedo. Y yo decía, para esto vine yo. O sea, para eso estoy buscando yo a Dios. Entonces, yo decía, no, mejor era como que, o sea, me desvío. Sí o no, sí Ajá. o no. Más de los quitos ahí. Ajá. Pero eso es lo que yo te digo, porque habitualmente no nos enfocamos, bueno, yo en mi punto no me llegaba a enfocar en Dios, en buscar en Dios, o en ver de que Dios era ¿cómo decirte? Mi solución, se podría decir en este caso, mi solución al proceso que yo estaba pasando. Entonces, ahora, muchas veces nosotros llegamos a callarnos, a callar ese talento. Entonces, es como decirte cómo le podríamos llegar y explotar ese talento. O sea, explotarlo para Dios, para hacer de bendición más allá. ¿Cómo poder llegar a hacer eso? Y explotar, o sea, ahí sí que a la máxima capacidad. Ajá. Explotar el talento que a cada uno se nos es dado. Y como te digo, o sea, ¿cómo hacerlo? Venir, como digo, volvemos a la intimidad, seguir buscando más Ajá. y anhelar más. Y en el momento que vas avanzando con tu don, es como decirte cantar.
no solo cuando si quieres evolucionar, no solo es cantar y cantar y cantar, sino que también necesitas ensayar, perfeccionar tu rango de voz. Ajá. Y creciendo, no solo así como que está bien, crecer en lo espiritual, pero también, o sea, la técnica, Ujú. cómo hacerlo. Y explotarlo todavía más. Es como un ejemplo, venir y compartir o sea, compartir lo que también te has dado. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, como decís, no solo te lo quedas, sino que lo compartís y ayudas a otros a llegar a un camino más allá. Estás siendo de bendición y estás haciendo crecer todavía más eso. Va, pero es que es ahí donde yo les digo, mira pues, porque es como, mira pues, o sea, el primer punto es intimidad. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? Porque estamos buscando en intimidad, pero ¿qué pasa de que si nosotros no lo quedamos? Y es como tú decís, estamos ensayando, estamos poniendo todo en práctica, pero solo estamos bendiciendo como que a los que están a nuestro alrededor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos venir y llegar, dar ese primer paso para ir allá y ser de bendición más allá? Ir y bendecir Ajá, con el don que se te es dado. O sea, sí. Y lo más cardíaco de eso es que es el miedo y los nervios. ¿Cómo le vas a hacer con eso? exacto. Esa es la pregunta. Porque aquí, un ejemplo, yo aquí me puedo cantar y todo porque ya conozco a medio mundo. Es más Ya cómodo. estás, sí, Estás aquí, o Como sea, que en tu zona de ya confort, estás en zona ¿va? de confort. se convirtió en tu zona de confort. Ajá, pero ya llegar a otras personas. Imagínate, y a veces algunas personas no lo agarran en buen plan. Hay algunas exacto, personas que vienen, es que lo siento, mijo, pero te falta. exacto. ¿Y qué pasa cuando llega eso? Te bajas. Ya viene otra vez el desánimo. Ya viene otra vez. Te encerras. O sea, te vuelves a encerrar y no, mejor me quedo en el huevito donde estaba. Y es ahí cuando entra la palabra, porque yo, porque a mí. Porque yo, sí, es cierto. Tal vez es tener un balance en todo lo que hacemos, porque tenemos que mejorar tanto materialmente como espiritualmente. Ujú. Pero si vamos a salir a compartir los dones que Dios nos ha dado, porque, o sea, como decía Cedi, que Dios te da aún sin merecerlo. Te escogió cuando ni siquiera sabías quién era Él. Y aún así te marcó sabiendo que le íbamos a fallar. Y aún así nos escogió. Y nos dio dones que no merecíamos. Entonces, tenemos los dones. Bueno, los estamos trabajando en nosotros, en la iglesia donde nos congregamos. Pero como tenemos que ser empáticos en decir si de gracia he recibido, de gracia voy a dar. Entonces, así como está siendo de bendición con los de adentro, salir y ser de bendición en otros lugares, ¿va? Decir, bueno, voy a compartir lo que he aprendido, lo que me han enseñado. Entonces, ser empáticos y estar dispuestos. O sea, tienes que tener todavía la disposición Sí, de prácticamente dejar tu vida, ¿va? definitivamente. Tenés que dejar la comunión con tu familia, van a haber en comidas donde ya no vas a estar, salidas en donde ya no vas a salir, momentos donde ya no vas a poder compartirlos porque vas a estar invirtiendo en el tiempo de Dios, en decirle, en empezar a ofrendar lo que hemos recibido, pues, o sea, tenés que estar dispuesto a decir. Y cuando decimos, ¿por qué yo, va? O sea, sí, o sea, yo por qué tenía que ir, va, o si todo lo que me pasó y me dijeron de esto y me dijeron de lo otro. Sí, O sea, estamos en un momento donde tal vez nos cegamos por el proceso, por el momento que estamos pasando, no podemos ver más allá de lo que... Entonces allí es donde vos tenés que usar los dones, ahí es donde ahí es donde tenemos que implementar, ahí es donde se vuelve el momento de intimidad. Ahora cuando yo estaba allá en el hospital donde estaba mi papá, allí habían enfermos, entraban y salían, y yo sentado esperando los resultados, y tuve que usar mis dones, y decir, aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Yo no sabía si me iban a decir, mi papá estaba en un estado delicado, yo no sabía si me iban a decir, mira, ya no tiene solución. Y lo único que me quedaba es cantar. adorar.
adorarle. Y tenía que estar dispuesto a decir que se haga tu voluntad. Entonces, en esos momentos de las pruebas y luchas es donde en verdad vas a experimentar tus dones y los vas a tener que usar. Si yo me habría cegado por el proceso, yo habría estado echándole la culpa a Dios. Ay, ¿por qué me tienen que estar pasando esto a mí? O refugiarme sobre el diagnóstico de los médicos. Decir, oh no, ya no hay salida, ya no sé qué hacer. Entonces en ese momento es donde tenés que usar tus dones que Dios te dio. Porque en ese momento es donde estás solo con Dios. Entonces esos momentos no decís que, la gran Dios me quiere ver mal. O sea, en ese momento puedes entender que fuera del proceso, Dios lo que quería es atraer tu conexión hacia Él, que te acordaras de aquel Salvador que tenías. Entonces cada proceso nos enseña a acercarnos más a Dios, a recordarnos de quién era y a fortalecer nuestros dones. Yo en ese momento fortalecí mis dones y dejé de pensar qué van a decir los demás, porque es ahí donde se te olvida todo en medio del proceso. Yo venía llorando toda la calle de ahí para abajo y no me importaba quién me viera, de verdad, yo solo pensaba en mi papá. Sí. De verdad, o sea, se me quedaban viendo y olvidate, o sea, o cuando, me imagino cuando saliste y te diagnosticaron eso, ¿verdad? ¿Te importó el que decían los demás y venías llorando? No. O sea, venías pensando venías en tu mundo y venías con esa angustia. Entonces, ese momento te enseña a decir, ya viste que lo que digan los demás en realidad no importa. Importa lo que diga yo, importa lo que diga mi decisión, lo que yo haga con tu vida. Y cada proceso no es para muerte, sino que son para que nosotros nos hagamos fuertes. Entonces son cosas que nosotros tenemos que entender, tenemos que estar dispuestos a enfrentar. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, ¿no? Y es como tú mismo bien lo decís, porque y era algo como yo le decía a Eddie, de que uno no puede venir y decir, como tú mismo decías a principios, ánimos, tú puedes. Es que no estamos viviendo el proceso y no lo hemos vivido. O sea, uno no sabe qué es eso. Y es como yo le decía, es como yo le decía a Eddie, mira, pues ahora yo puedo comprender a alguien enfermo de cáncer, porque yo sé qué es lo que duele, porque yo pasé ese proceso. O sea, es como que ahora yo te comprendo. Antes no lo podía, o sea, entender y comprender el proceso, porque es que quiere ganas, porque es como que vengan y te digan, mira, tenés esto. Y es como tú decís, la voluntad de Dios, porque imagínate tú, es tu papá. Y Abraham, no se podía hacer nada ahí, o sea, podrías tener aquel gran amor y es como que querés meter tus manos. Te sentís atado de manos en ese momento porque querés hacer de todo. Es que no puedes hacer nada. No se puede hacer nada. Es y que solo te tocaba esperar en Dios y decir. Y es a lo que yo te digo, porque es como a mí en lo personal me dijeron, mira, tenés esto. O sea, pero primero solo me dijeron, mira, te vamos a operar, esto y esto y esto, y ya. O sea, ahí nada más va. Entonces yo después de los 3 días que me operaron, yo supuestamente me iban a decir, mire, este joven ya se puede retirar, y así, pero lo primero que me dijeron fue, llegó una doctora y me dice, mire, Walter, se tiene que quedar, tiene cáncer. O sea, así como que... Y te lo dicen, o sea, fresco. Es que es su trabajo. Imagínate estar en ese trabajo también. Yo me imagino que las personas también es... doloroso para ellos. O sea, tener aquel valor de decir, mire, venga a traer a su paciente que su paciente falleció. O sea, tener esa... Tenés que, de verdad, hay que tener valor. Hay que tener valor. Pero es como poder dar una mala noticia. O sea, todos, o sea, como hasta lo decía nuestro pastor, pues uno la piensa 1000 veces, cómo decir una mala noticia. Yo como acompañante, ese momento lo viví de verdad. O sea, es otra expectativa, pues, porque tenés que llegar allá y tenés que tener la empatía. De decir, sé que tienen que atender a mi papá, pero hay más pacientes ahorita que se están muriendo. Y no solo eso, los doctores tienen que estar, o sea, no podía decirle al doctor, mi papá se está muriendo.
ayúdelo, no porque había más gente ahí. Pero, o sea, tenías que tener la paciencia de esperar y decir, Dios tiene el control, Dios tiene el control. pero a veces eso es Y como de verdad, conseguir ese tipo Como de decir, paciencia. pero- de paciencia y saber que decir, o sea, tienen razón, yo no puedo moverme nada, de verdad en el momento Es uno quiere difícil. explotar, de verdad que yo solo llegaba al baño con ganas de llorar y decía, no puedo, porque tenés que entender ahora. Y es De que, que- mira, pues en el tiempo de ahí, tú llegabas a escuchar personas así, en ese estado, Sí, angustiados. Es que allí, tal vez uno tranquilo, mira, es como decirte, tú pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a tranquilizarme para no explotar. Pero escuchar que los demás pacientes están gritando, hey, mire, doctor, mire mi paciente, doctor, mire, me está O sea, doliendo, el doctor. ambiente no colabora en nada en ese Exacto, momento. Y es allí donde de verdad que yo no sabía que, fíjate que me encontré con una hermana de otra iglesia, pero igual es de la misma cobertura. Ajá. Y yo no sabía, estaba al lado de mi papá, estaba en la misma camilla. Y me dice, la hermana me dice, no, que estaba mala creo que tenía como que síntomas de dengue. Y me dice, ¿usted es benecerita? Va, digo, sí, amén, digo yo. Yo también voy, qué bueno, le decía. Entonces, llegas a conocer personas y llegas, así como yo llegué con mi paciencia y con mi confianza en Dios, yo tenía que transmitirlo, ¿va? Sí. O sea, porque para algo vas a esos lugares, pues, o sea, no es solo No para... solo por No eso. solo por Para ir, eso vas a esos Sí. lugares y yo traté de ayudar a la hermana, ella no podía comunicarse con sus familiares porque no había señal en esa zona de emergencias, no había señal. Entonces yo le dije, mire, deme el número y yo les marco a ellos, salí y empecé a mensajearles y les dije, mire, aquí está su esposa, aquí está su mamá, le dije a la hija de ella y al esposo de ella. Me dijeron, que muchas gracias, que qué le podía llevar y que todo eso. Entonces, y habían personas de que, necesito ayuda. Entonces, fuera esperando yo las condiciones y los exámenes de mi papá, yo empecé a ayudar también. Entonces, ya decís, o sea, A esto vine. o sea, ya empezás a decir, o sea, no puedo hacer nada por mi Sí. papá, pero puedo ayudar a los que necesitan ayuda, ¿va? Entonces, Sí. ahí es donde te toca la empatía. Ahí sí, no solo el O sea, yo, ahí es donde decís, sino que tenés que dar, No, aunque... y es que fíjate que, y es que eso es muy cierto de ahí, porque mira, pues, ya te voy a contar, hay algo que en el proceso en el tiempo que yo estoy en el hospital, yo realmente a veces no suelo hablar de lo que yo llegué a vivir allá, pero mira, pues, fíjate de que aquí hoy, voy a hablar solo con ustedes dos, iba a decir, pero lo van a ver, sí lo van a pero, escuchar ajá, y pero, úsenlo de... pero quiero decirles de que allá fue algo inesperado. ¿Sabes por qué? Porque habitualmente yo estaba en una camilla, bueno, en un cuarto donde eran 20 personas. Pero a los 2 días, se podría decir, me movieron a un cuarto donde solo habían 2 personas. Solo estaba, decirte, otro paciente y yo. Pero donde yo estaba anteriormente, a mí me preguntaba mucho, ¿usted es cristiano? Yo le decía sí. ¿Y sabes qué era lo primero que me llegaban a decir? ¿Será que puede orar por nosotros? O sea, ¿cómo vas a llegar tú y decir no? ¿En qué condición? Y También yo, te y yo encontrabas. estando en qué condiciones va. Y yo decía, está bien, oremos. Después de que me movieron a mí a ese cuarto, yo no sabía que el paciente que estaba a la par mía se había alejado de Dios. Pero como tú muy bien lo decís, en medio del proceso, la adoración. Y yo había veces que yo me ponía a cantar. Y habían veces donde el Señor se me quedaba viendo. Y yo sentía como que Él me quería hablar y a la vez no. Pero después yo solo le hice una pregunta. Y fue, ¿quiere que ore por usted? Y él se puso a llorar. Después, a los 3 días, me movieron a otro lugar. Ya habían otros 2 pacientes ahí. Ahí
comencé yo con la quimioterapia. Pero ¿sabes algo? Que ahí comenzó un cuarto de oración, en donde los otros dos pacientes me acompañaban a mí en oración. Ya no solo era yo, sino que eran otros dos pacientes más. Y ¿sabes algo? En ese tiempo que yo estuve ahí, se oró por uno de ellos. Y cuando lo llegaron a operar, su operación salió bien. ¿Y sabes qué pasó? De que le quitaron la bolsa que él cargaba para orinar. Y al día siguiente salió él de ahí. Y el otro paciente que estaba ahí, cómo Dios hacía la obra. Porque Dios comenzó a orar en la vida de él. Y yo vi cómo Dios estaba transformando su vida ahí. Porque él también iba a salir. A pesar de las circunstancias, yo todavía me seguí quedando ahí. Pero ¿sabes algo? Yo dije, y yo le decía a Dios, si a esto me trajiste, gloria a Dios. Porque no es por mí, no es para mí. Es que yo literal, yo decía, Señor, ¿qué hago yo ahí? Y deja eso, ¿va? Porque eso fue en el tiempo que yo estuve en el hospital. A lo largo, tal vez fue para la segunda, tercera vez que yo fui a hacerme quimioterapias. Era el cuarto y ahí hay sillones. Y todos los pacientes están ahí preparados para recibir la quimioterapia. Y yo lo único que hacía era sentarme, orar. Y había veces en donde yo cerraba mis ojos y me ponía a cantar. No miraba quién estaba a mi alrededor. No lo miraba. Y era lo que Dios me ponía a que yo hiciera. ¿Para qué? No lo sé. Simplemente yo dije, Señor, yo lo hago y ya. Cerro mis ojos y pase lo que pase afuera o alrededor mío, solo tú sabrás. Y es ahí en lo que yo te digo, yo comprendo en esa situación en la que tú estabas. Porque muchas veces nos tenemos que despojar de nosotros mismos y que Dios haga la obra. Y es ahí donde implementamos los talentos que Dios nos dio para bendecir a los demás. Sí, y la verdad que sí, con lo que me han contado, sí es bastante fuerte. O sea, despojarse de uno mismo, o sea, de lo que querés. Es como decirte un familiar. Yo tal vez no lo pasé yo mismo, o sea, así, enfermedad física, pero sí lo pasé con mi mamá. Y lo que pasó es que a ella le habían encontrado piedras en el hocico. Y cada vez cuando fue en ese tiempo, ella se quejaba mucho por lo que estaba sacando y todo. Y se fue a hacer exámenes. Y lo que pasó, cuando llegó aquí con nosotros, dijo, mira, tengo esto y esto. Mi mamá sí. O sea, de una sola así no lo dijo. A mí y a mi hermana, yo sé que... Pero me quedé así, anonadado. En la nube. O sea, me quedé así. O sea, te soy sincero, no te puedo venir y Sí. mentir y decir que me puse a llorar en ese momento, porque no, me quedé así. Y ella me dijo, bueno, lo que pase, pues ahí sí, si Dios desea llevarme, pues está bien, y si no, pues igual. Ahora imagínate, uno como hijo, o sea, yo te soy sincero, yo pasé los últimos días así como que mi mamá, y así, y así, y así, y yo así como que, ay, poniendo qué hago, y llegó el momento en que la llevaron al hospital, y aquí, ese día me tocaba tocar. O sea, me tocaba estar en piano, digo yo. Y venía y me decían, ¿cómo estás tú? Y yo así como que yo queriendo venir y tal vez expresarme, o sea, sacar eso y decir, o sea, gritar o llorar, lo que sea, pero ayúdeme. Pero no lo podía hacer porque me quedaba mudo. Y yo, ahí está.
solo así. Eso es lo único que podía decir. No, o sea, solo ahí está. Es que no, Sí, o sea, sí. no, o sea, me quedé tan en shock y cada vez cuando vine aquí, empecé a escuchar alabanza de adoración y miraba las fotos de ella que yo me había tomado con ella. Y en eso que ya llegó el momento que empecé a sentir eso en mi corazón y llegó un momento que me quebré. Y empecé a llorar sobre esa foto y yo así como que dije yo, bueno Señor, aunque yo dijera, en ese momento muchas veces uno se ya como que, como lo que tú decías, o te peleas con Dios, o le reclamas por lo que está pasando, o seguís, o haces su voluntad. Sí. Y un momento que yo tal vez por mi manera de ser, yo deseaba enojarme, o sea, deseaba tirar todo, romper algo, no sé. Pero llegó un momento en que no lo hice. En ese mismo momento solo me puse a llorar y bueno, Señor, dije yo. Y me planteé tan buena la película que dije, bueno, si mi mamá está aquí en un ataúd, dije yo, Señor, ayúdame a no decir nada en contra de tu nombre. Ahí sí que, Padre, no quiero blasfemar, aunque si mi madre tuviese a llevártela, pues está bien. Hágase tu voluntad. Y en ese mismo día subí a tocar llorando. Porque no te puede decir que estaba alegre. Llorando, tocando. O sea, tocando así que yo digo que te salían más las lágrimas que lo que tocaba. Me salía más la lágrima que las notas. No, que las notas, ahí a veces hasta dijeron que toqué con pasión, tú sabes, por lo que estaba llorando. Pero no es la felicidad, sino que estaba llorando por lo que estaba El pasando. proceso. Y yo dije, bueno, Señor. O sea, al final de todo me tocó de ser de bendición para las personas. Porque, o sea, yo estaba ministrando. Pero por dentro me estaba muriendo, o sea, me estaba muriendo a lo que yo creía que podía pasar. Sí, definitivamente. Y llegó un momento en que, bueno, al bajar, ¿y cómo es Dios tan bueno? ¿Cómo es Dios tan especial que viene y llega una persona? Viene y me dice, ¿cómo está tu mamá? Yo, bien, solo así. No le puede decir nada más. Bien, ahí está. Y viene y empieza a orar por mí. Y cuando el Señor le da palabra, y dice, el día de mañana va a salir bien la operación. Así. Así que no te preocupes, porque yo estoy contigo. Y yo soy el que va a operar a ti. Y ella mañana va a salir. Y aunque no me lo crean, así fue. O sea, te puedo decir con toda la sinceridad que muchas veces uno se puede enojar, pero muchas veces uno enojándose no resuelve nada. Porque verdaderamente, imagínate si yo me hubiera venido y me hubiera peleado metes con más Dios, al problema. ¿verdad? Yo me hubiera venido y me hubiera enojado más con Dios. ¿Quién sabe si tal vez estuviera mi mamá? Sí, O definitivamente. tal vez hubiera seguido todavía en el hospital. Ahorita todavía la tuviera en el hospital, ¿quién sabe? Y es que es algo eso, porque fíjate, mira, pues así como yo, incluso yo mismo lo dije, yo se lo dije a Dios, no, de primero se lo dije a Dios, y yo le dije a Dios, primera vez que no voy a pelear contigo. Yo así le dije, créeme, yo estaba en la camilla, y así le dije a Dios, primera vez, Dios, yo no voy a pelear contigo. Solo ayúdame a aguantar para no pelear contigo. ¿Y por qué? Porque como tú decís, habitualmente en los procesos, a veces, imagínate que en los procesos tan pequeños llegamos a pelear con Dios. Ahora ya ¿Peleas o te o te enojas. cegas? Ajá. Y es Te como cegas por el que, proceso. y es como cuando nosotros decimos de que nos cerramos y nos peleamos con Dios, ¿no? Entonces, es algo que yo te comprendo, porque yo lo dije, y creo que en tu caso fue lo mismo con tu papá. Es como que, Señor, haz tu voluntad, porque eso es lo primero que dice uno, Señor, haz tu voluntad, y ya la de nosotros es X, porque es X, ya no importa, o Sí, sea, o sea, Así ya que no. dejar tu voluntad, imagínate cómo es eso. Que Dios pide nuestra voluntad.
Porque muchas veces le queremos hacer lo que nosotros queremos. Sí. Y como queremos hacer lo que nosotros queremos, muchas veces nos va mal. Sí, Esa definitivamente. es la historia Sí, eso es más, cierto. más recta y correcta la que Sí. hay. Porque así es que eso pasa. Sí, Porque no. uno quiere hacer su voluntad, uno quiere hacer lo que uno Mete quiere. las manos, Y ¿no? meter las manitas ahí al fuego cuando Sí. te salís quemando. Sí. Cuando No, es muchas que- veces no era el momento. La verdad es que hay que estar, fíjate que tal vez nosotros nos ponemos a confrontar a Dios con cosas tan, se podría decir, algo que tiene que pasar. O sea, hay cosas que no podemos evitar. Y Dios, yo en ese momento cuando estaba yo en ese lugar, tipo 3 de la mañana, ya no había nadie porque solo yo estaba ahí, ¿va? Pero era o estar en mi casa o estar unos 2 cuartos cerca de mi papá. Y, y vi como cuerpos los sacaban en bolsas, va, así embolsados, sacaban cuerpos. Y probablemente nosotros nos cegamos por el proceso, pero es importante saber que nosotros en este lugar somos pasajeros. O sea, hay que aprender a valorar cada minuto de la vida, aprovechar cada segundo, aprovechar a cada persona y tratar de utilizarlo de la mejor manera, que es buscando de Dios. Porque en cualquier momento cualquiera de nosotros pues se irá a un lugar que sea por voluntad de Dios y vamos a llegar al reino de los Porque por cielos. eso dicen que un día estás, otro día no estás. Exactamente. Entonces en ese momento yo dije, y yo vi lo importante que es la vida y lo rápido que es. Porque yo recuerdo hace aproximadamente, creo que fue como en el 2013, 2014, que nos estábamos mudando de casa y pues nos estábamos mudando de casa y pasa que me quedé una noche con mi papá solo. Entonces yo esa noche lo abracé duro y estaba llorando. No sé, me entró como que algo de tristeza en mi corazón, estaba pequeñito. Y yo le dije, papá, tengo miedo que algún día te mueras. Y ya sabes, con aquellas lágrimas, ¿va? Porque era un Sí. niño, pues, o sea, estaba... Y él solo me dijo, mira, mi hijo, falta mucho, me dijo, o sea, no te preocupes, falta mucho, ahí con aquella seguridad, ¿va? Y en ese momento que yo estaba en ese hospital, dije yo, parecen segundos, porque lo siento como que fuera ayer que me dijiste eso. Sí. Entonces ahí, cuando yo llegué a ese lugar, dije yo lo importante que era la vida. Que si yo no danzaba hoy, yo no sabía si mañana podía danzar otra vez. Que si yo no hoy le cantaba a Dios, yo no sabía si mañana le voy a volver a cantar. Porque no sabía si iba a volver a seguir vivo. Entonces en ese momento es donde es importante que empecemos a valorar la vida, a apreciar lo que tenemos. Entonces por eso nos cegamos por un proceso y probablemente yo hubiera podido cegarme por el proceso y no echarle la culpa a Dios de que mi papá se estuviera mal porque estaba en un estado muy crítico, cuando en realidad lo que hice fue darle gracias porque lo mantuvo vivo. Sí. O sea, no sabía el diagnóstico, pero estaba agradecido con él. Porque sí sentí conectar con todo ese tiempo, dije yo, porque Dios ya me había dado un diagnóstico, Dios me venía preparando. Y siempre me ha venido diciendo que la vida es pasajera, que nada de lo que tenemos nos vamos a llevar, de que los momentos vividos son lo que marca el corazón de nosotros. Entonces Dios me venía preparando esa etapa. Entonces cuando yo llegué a ese lugar, yo estaba dispuesto a tener paciencia. Y a pesar del diagnóstico que viniera, dejas de preocuparte por lo terrenal, porque yo desde pequeño siempre decía, tuve una vida muy, se podría decir, de bajos recursos, entonces yo siempre pensaba en darle todo a mis papás, lo que ellos no tenían, yo se los quería dar, yo quería tratar de la manera de se podría decir, de que ellos lo que nunca tuvieron, yo dárselos, porque mirás el lado de la vida que es dura, Abraham, donde pasas lluvias y decís, yo no quiero, yo cuando estén grandes, yo quiero verlos mejor y poder decir y ser el único que va adelante y buscar de Dios y ellos apartados, pues.
Entonces cuando ya llegas en ese momento, te pones a pensar, y yo me puse a pensar, yo dije, Dios, si el día de hoy tú te lo llevas, yo sé que no pude cumplir mis deseos, todos mis anhelos, pero me voy a preocupar por algo más importante que es su salvación, la salvación de mi Padre, porque como te digo, o sea, aquí dejamos todo. Sí. Entonces te pones a pensar en lo espiritual, como decías, esa vez que estuviste orando por diferentes personas, hasta ahora no sabes si todas las personas vivieron ahora. No. Y si tu oración fue de bendición y pudo que una persona se pudo haber arrepentido de corazón. Entonces, fuera de que fuiste solo por un motivo, por un proceso, fuiste en realidad a salvar un alma. Aunque no lo sepas ahorita. Entonces, yo en ese momento, cuando regresamos, le dieron de alta a mi papá, gracias a Dios, y regresamos a la casa y hace como 2 días que oré por él y él se arrepintió de corazón. Entonces me llenó de alegría y solo escuchar los deseos que él me dijo, yo quiero levantarme para volver a orar los que están como yo. O sea que él pudo entender que el proceso. Entonces si el día de mañana va a estar vivo mi papá, va a ser por misericordia de Dios y para que él lo use. Entonces yo al salir de ese lugar yo dije, o sea, no solo mi proceso, hay más gente que está pasando luchas y puede ser que estén duras ahora. Sí. Y uno anda llorando por un dolor de pierna y ay, me duele aquí, no voy a subir a cantar. Definitivamente. Cuando en realidad ir allá y te das cuenta de que hay gente necesitada, que hay gente que ya no da más. Allá la vida está en un abrir y cerrar de ojos. Mientras que aquí vos te pones a decir, ay, mañana voy a ir al cine con los patojos o mañana voy a ver una mi película. Ellos allá están o están mal o están bien. Dependen de un diagnóstico. Entonces, con Entonces, esperanza y a veces se la matan. es lo que te digo, o sea, cuando a mí me dijeron, mira, tu papá tiene, así me lo dijeron, así como te lo dijeron a vos, mira, tu papá tiene esto, no sé si miras aquí, pero tu papá tiene esto, tiene una hemorragia en el cerebro y eso está grave, está en un estado delicado. Y tenías que ponerla, o sea, suponete de ejemplo de que estuvieras Eddie con tu mamá en el doctor y te llega el doctor y te dice, mira, tu mamá tiene esto y esto y esto. Y tenés que agarrar ese valor de no llorar enfrente de nadie y aceptar lo que está pasando y decir, bueno, esto está pasando, tengo que ir a la casa y tengo que dar las noticias de lo que está pasando. Y tenés que llegar con una cara de esperanza, decir que todo va a salir bien. Hey, tranquilos, todo va a salir bien. Aunque muchas veces por dentro, cuando por dentro decís, Dios, por favor, ten piedad, ten misericordia. Dame fuerzas. Dame fuerzas porque ya no puedo más. Y de verdad, Abraham, estar enfermo y cuidar a un enfermo y todavía, de verdad, entonces tu esperanza está en Dios y en medio del proceso lo único que a quien tenía era Dios. O sea, a las 3 de la mañana no había nadie, estaba todo vacío, con el frío y me ponía a cantar. Y no podía ni hablar con mi papá porque estaba como en un estado de shock, pues. Entonces el único propósito por el que vivimos es para ayudar a los demás, para aprovechar cada segundo de vida. Entonces, si estamos vivos es por la misericordia de Él, porque Dios tiene otra oportunidad para tu vida. No es porque te la merezcas, porque nadie se lo merece, pero Dios te quiere volver a usar, Dios nos quiere volver a usar. Y así como hoy, el día de hoy, estamos tratando de mandar un mensaje a aquellas personas que probablemente lo necesiten, que estén pasando por un proceso, Dios está con ustedes y Dios nunca los va a dejar. No sé en dónde quiera que te encontres, no sé si tienes alguna enfermedad, si te sientes solo, sola, pero Dios está contigo. Dios está contigo y siempre trata la manera de poner las cosas a voluntad de Él, porque no dependemos de un diagnóstico, pero si Dios toma la decisión de hacer algo con la vida de nosotros o con la vida de un ser querido, es porque eso nos va a llevar a transformar a nosotros, nos va a llevar a ser una mejor persona y además no podemos cambiar el destino.
por más que queramos. No podemos cambiar, no existe tecnología. No. El dinero no lo hace nada. O estás en un hospital o estás en un hospital privado, que sea de billete ahora. Pero si no Pero- aguantas una operación, De por gusto. Por gusto que pagues eso es de por huestos en cintarrajal de vano. dólares. Entonces- Dólares, porque las personas pagan billete Y de verdad, o sea, para Sí. poder vivir. Y algunos no lo logran. no lo logran. Te Solo quedas es ahí. la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Entonces, cada uno de nosotros está tratando de proyectar su proceso y fuera de su proceso ver cómo lo hemos usado, porque así como dijiste, subiste llorando al altar y tocaste piano llorando, pero fuiste de bendición porque probablemente muchos vieron tu proceso y dijeron, él sigue adorando a Dios. Entonces si él puede, yo también puedo. Entonces aunque no lo creas, somos vistos espiritualmente y miran y aprenden de nosotros cuando de verdad uno dice, entonces yo si No, supieran que yo estoy... no, y Estoy te- más mal, no, está y lloviendo, fíjate ¿cómo que, hago? algo que te decís es muy cierto, porque te voy a poner tal vez mi proceso, y como yo les digo, hay veces que no me gusta compartir ciertas cosas, ¿va? Pero fíjate que ustedes se daban cuenta que a pesar de cómo yo estaba, yo venía a la iglesia, pero yo no venía con un énfasis de que, Mírenme. ajá, no, o sea, sino que yo decía, Señor, aquí estoy. Y lo que yo te dije, aquí estoy. O sea, a pesar de que yo estoy en quimioterapias, yo aquí estoy contigo. Y créeme que no fue fácil. Es que fíjate que muchos dicen que cuando yo vine la primera vez acá, el sábado, en un servicio de jóvenes, yo venía con un corazón sentimentalmente matado. ¿Por qué? Porque ese día se me comenzó a caer a mí el pelo. Y yo dije, o lo toma bien o lo toma mal. Porque la mayor parte a alguien que le está dando cáncer, cuando ya lo sienten duro, es cuando se cortan el pelo. Es ahí cuando el corazón de uno se quebranta. No cuando te dicen la enfermedad, es cuando ya el pelo se te cae. Es ahí, Cuando la enfermedad ya está bien avanzada. es ahí. Entonces, yo me recuerdo que esa vez en la mañana vi que se me cayó el pelo y dije, no, me voy a ir a cortar el pelo yo, me voy a ir a cortar el pelo. Y todavía me recuerdo de que yo subí, apenas andaba, me fui a cortar el pelo. Pero cuando me lo comencé a cortar, yo lloré. Y yo dije, Señor, a pesar de todo, yo te voy a seguir buscando. Yo todavía me recuerdo que yo llegué a mi casa, me fui a arreglar. Y bueno, dije yo, a la iglesia. Carlito Ficano te topé a ti. Y después casualmente a Ley. Y solo a la primera persona que vi fue papá. Y yo venía con la gorra. Y yo vengo, cuando yo lo vi, me quito la gorra. Y le digo, pa, aquí estoy. Y es como yo te digo. Y es cuando yo ahí te comprendo en todo ese aspecto. Porque muchas veces, cómo es de que nosotros podemos llegar a tomar todo esto. De a pesar de las enfermedades, de las circunstancias que uno está, ¿cómo las vamos a llegar a tomar? Porque papá me dijo, ¿pero por qué viniste? Todavía no habías venido. Pero a la vez él se sentía feliz porque yo había venido a buscar de Dios. Y todavía me recuerdo que en una de las quimioterapias me fue dura, créeme. Y yo ese día, ese domingo, yo no quería venir y no quería venir y no quería venir. No podía caminar. Y papá me escribe, venite, que no sé qué. Y yo, no, pa, hoy sí no. Pero en eso me dice, venite. Me costó subir las gradas. Todavía me recuerdo que allá en la puerta, allá me quedé sentado. Pero como tú dices, lo que los demás dicen. Como tú
que a pesar del medio proceso, cómo lo estás confrontando y cómo los demás te van a llegar a ver. Porque yo me quedé guardaba eso en mi corazón cuando una hermana me dijo, ay, hermano Abraham, es de admirarlo que a pesar de todo está aquí buscando de Dios. Y uno, por una enfermedad, una fiebre, no busca de Dios. Y usted por todo lo que está pasando. A mí me da fortaleza de buscar de Dios más. Cuando ella me dijo eso a mí, yo quería llorar. Pero solo me senté y yo le dije a Dios, toda honra y gloria sea para ti. Porque tú me diste las fuerzas para estar aquí. De hecho, le dije a Dios, porque yo carnalmente no quería. Porque mi carne me decía que no, pero fue Dios. Y es a lo que vamos, que a pesar de todo el proceso, siempre es de buscar de Dios. No sabemos para qué Dios nos está usando. No sabemos a quién Dios le está hablando realmente hoy porque nos desviamos del tema. En conclusión nos desviamos del tema. Pero Dios sabe a quién le va a hablar. Porque hoy en día los tres estamos expresando algo que no solemos hablar y no solemos compartir. Sí, es cierto, porque la verdad, compartir casi procesos que uno pasa, no se recuerda, las marcas están ahí. O sea, no es fácil venir y solo decir, proceso, y ay, ¿qué te haces? No, Sí. sino que, o sea, lo que pasaste, lo que sentiste en ese momento, marca. Y también es cierto que los procesos, muchas veces Dios los usa para hacer de bendición para otras personas. Porque así como nosotros contamos los procesos que hemos llegado a pasar, quién sabe si tal vez ahorita por este medio una persona tenga a alguien en el hospital. O esa misma persona nos esté viendo otra vez por este medio y está en una cama, postrado, no sabemos por qué enfermedad. Pero podemos decirle que hay un Dios que vive. Un Dios que así como pudo sanar a mi madre, o sea, pudo venir y hacerlo todo, que saliera lo más perfecto, que pudo ayudarte a ti, que pudo ayudar al papá de David y que aún así lo sigue ayudando. Hay un Dios que muchas veces algunos lo predican y dicen, hacen ver como un Dios malo, pero no es así. Dios es amor, Dios es misericordia, Sí. a los que le buscan. Y también Dios puede tener misericordia de cualquier persona. Porque dice la Biblia que Él a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero nosotros que éramos inconversos, que nosotros que no merecíamos la salvación, Él nos la dio a nosotros. Porque Él dijo, yo no vengo por los que estén sanos. Yo vengo por los enfermos, Los quebrantados. por los quebrantados. Y Él vino ¿a qué? A librar a los endemoniados, a sanar enfermos, resucitar muertos. O sea, Dios vino a mostrarnos que es un Dios de amor, un Dios de misericordia y que no importando el proceso en cómo estés o lo que estés pasando, Él es bueno. Él siempre va a ser bueno, no importando el proceso que uno pase. Tal vez duela y duela demasiado, que sentís que ya estás a morir, porque sentís que ya no, o sea, ya tus fuerzas ya no dan para más. Pero decís, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, pero ayúdame, necesito, porque no puedo. Yo quisiera hacer esto, pero no lo puedo hacer. Me siento con los brazos atados, no veo una salida, no veo una luz al final del túnel. Pero viene Dios y te extiende la mano y te dice, aquí estoy. Yo sé por lo que estás pasando. Yo sé que has sufrido. Pero aún así, yo te levanto. Yo siempre voy a estar contigo. Y esa es la promesa que nosotros en la cual confiamos. Que Él prometió siempre estar con nosotros. Donde estés o como estés o nos estés escuchando por este medio. Si tal vez te has alejado de Dios, Dios va a tener misericordia de ti y te va a alcanzar.
sea como sea, Dios va a tener misericordia de tu vida, porque somos hijos, eres hija. O sea, no importa lo que pase, no importa lo que hayas hecho, Dios puede venir y perdonarte. Si acaso te has sentido mal por lo que has vivido, por lo que has sentido, si sentís que no vales nada, lo siento mucho, pero vengo a decirte que Dios, y para Dios vales mucho. No importando cómo te encuentres, no importando lo que estés sintiendo, Dios está contigo. Esas lágrimas que has derramado, Él las recoge. Esas lágrimas que muchas veces derramamos por el momento, por el proceso que estamos pasando. Estamos sembrando con lágrimas, pero vamos a cegar con regocijo. Esa es la promesa. Lo que Dios va a hacer en nosotros y lo que va a hacer a través de lo que aquí nos esté escuchando va a ser maravillas. Porque no somos nosotros, es Dios por su gracia y su misericordia que hace las cosas. Y como tú decís, tu proceso sirvió para bendecir a alguien. Y tal vez nosotros contando nuestro proceso estamos bendiciendo a una alma que tal vez creía que la luz ya se había apagado. Sí. Que creyendo que ya no había esperanza. Ya no la contaba eso. Ya no la contás. Pero Dios es un Dios de milagros. Y como dice en un de repente, todo puede cambiar. Dios puede hacer grandes maravillas. Con las cosas más pequeñas Dios hace grandes cosas. Así es. Muchas veces uno, como de Dios, no nos podemos venir y enojar, pelear con Dios y señores, y como decimos, es que Señor, yo te sirvo. Mira, yo hago esto, yo me esfuerzo, yo, mira, te canto con todo el corazón, yo te danzo, mira, yo te busco, yo hago esto y esto y esto y esto y esto. Pero, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sufriendo si, mira, intento obedecerte, pero más me llueve? O sea, más intento meterme y más me llueve. Pero muchas veces es necesario para no solo mejorarnos a nosotros mismos. Porque estamos aquí no por ser perfectos. Estamos buscando la perfección. Estamos buscando a Dios porque Dios nos va a perfeccionar. Pero así somos vasijas de barro en las manos del alfarero. Y Él nos va moldeando. Él nos va dando forma. Sí. Pero muchas veces por nuestra propia manera de ser o la forma de pensar, nos quebramos. Ahí dejamos todo. Y decimos, ay, es que ya no quiero no. Ahí. Pero viene Dios y dice, ay. Sí. Y Él te vuelve a formar. Y te vuelve a formar hasta llegar a esa vasija. Así que como dijiste, el buen oro, es necesario que pase su proceso. No, gracias. Uno diría así, no gracias, pero es necesario. Porque sí. Al que Dios llama, capacita. Así es. Y a los que Dios escoge como hijos, escondad donde escondás. Aunque no, tal vez no sea por una persona, por un profeta, por un maestro, lo que sea, o por un apóstol. Dios te puede hablar de mil maneras para decirte que Él está ahí contigo. Hasta Él puede usar a la persona menos pensada. Definitivamente. Imagínate, a veces tal vez una persona inconversa viene y te dice, Dios está contigo. Dios te ama. Dios te ama. O sea, ánimo. Imagínate tú decís, pero... ¿Y este de dónde? ¿Y este dónde me salió? ¿Y este dónde me salió espiritual? Sí. Este no cree, ¿verdad? Sí. Pero muchas veces así es. Dios utiliza muchos medios para venir y decirnos que las promesas, ahí sí, el mismo Dios que conocimos antes es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Así es. ¿O no crees así? Bien. Ahí sí que Dios nunca cambia, el que cambia es uno. Esa es la realidad. Hay una alabanza que como me gusta, que dice, de una vasija rota hiciste lo que soy, pudiste ver más allá de mi condición. Entonces me pongo a pensar y digo, yo no tenía condiciones de hacer gran cosa. Yo no vengo de una familia que tenga una descendencia profética y que se levanta y que, o sea, no. Dios fue el que depositó
presencia en mí y hoy en día es utilizada. Yo era una vasija rota. Probablemente mi descendencia no había sido llamada, pero Dios desde antes de la fundación del mundo dijo, en este tiempo yo voy a hacer, crear un nuevo hijo que sea adorador, que va a cambiar toda la descendencia, probablemente que fueron hijos que se apartaron de Dios, que no quisieron buscar, pero acá en este tiempo yo voy a cambiar y voy a hacer volver el hijo al padre y el padre al hijo. Entonces, no es que digamos, la gran, y yo no nací para esto, no, definitivamente no puedo hacer nada, no fui llamado, no fui escogido. Dios tuvo la misericordia para decir, este es el apartado. No tiene nada, no sabe nada, no, pero yo lo voy a formar y le voy a enseñar con mis manos, le voy a enseñar a caminar, le voy a enseñar a comer. Entonces Dios nos va moldeando y nos ha escogido, nos ha sacado de lo menospreciado, de lo vil. Y no es para rectificarle o reclamarle el proceso que estamos pasando. No. Porque, o sea, le decís, o sea, fui llamado y todavía, o sea, me escogiste y aún así me pongo ahí con mis peros, o sea, es como que... Sí, definitivamente. Y, o sea, Dios nos ama tanto que nos ha perdonado tanto también. O sea, hemos fallado de una u otra manera. Como te digo, yo, o sea, mi papá, yo no sé qué tanto ha cometido. Y aún así Dios dijo, lo voy a salvar. Porque probablemente Él tuvo misericordia y dijo, yo te voy a volver a levantar, o yo te voy a curar, yo te voy a pasar en esta etapa. Entonces, creas o no, también las oraciones ayudan. Y yo quisiera tal vez en esta noche tal vez poder orar por las personas que están escuchando esto. Porque una oración tiene autoridad y no sé qué tipo de enfermedad, angustia esté pasando los que estén escuchando esa transmisión. Tal vez piensan que ya no haya salida y digan que ya no pueden más, pero yo sé que Dios está obrando en cada vida de los que estén escuchando esto y de los que estamos aquí. Una oración que pueda proclamar, para que pueda marcarnos y que nos haga volver a soñar, volver a vivir, volver a volver a nuestro primer amor, volver a empezar de nuevo, pero con aquel entendimiento de que hay un Padre que nos ama, y estar dispuestos a que venga lo que venga es porque hay un propósito detrás de todo eso. Definitivamente. Y es algo, fíjate que antes, para terminar y concluir con una oración, algo decía Eddie, y es algo con lo que tú también mismo decís, porque ¿cómo es Dios que nos llega a perdonar a nosotros y vino por nosotros? Jesús nos demostró con quiénes caminar, de que Jesús no vino con personas santas, perfectas, con justos. Él no buscaba eso. Él buscaba pecadores. Él buscaba a los despreciados, a los que nadie daba por ellos. Él vino por los enfermos. Él vino por prostitutas. Jesús caminó con pecadores, en conclusión. Ahora, nosotros, ¿cómo queremos caminar? Porque allá afuera hay personas así, que necesitan palabra. Y así como muchas veces nosotros llegamos a ser bendición aquí, como también lo fuimos en el hospital, allá afuera hay personas que lo necesitan. Entonces, y algo que tú también decías, David, era eso: somos vasijas y que somos perfeccionadas para algo. Somos perfeccionadas a un plan, a
a un propósito. Y, y sabes algo, hoy en esos días algo, yo miraba mucho en TikTok y siempre me salía un video que decía, vas a pasar procesos cuando tú estás destruyendo un linaje que no se llegó a dar. Cuando tú estás iniciando un nuevo legado, vas a pasar por procesos. Porque tú estás rompiendo una generación que no se dio. Tú estás iniciando una nueva generación. ¿Te está costando? Sí. ¿Te está doliendo? Sí. ¿Qué queremos hacer? ¿Seguir rompiendo con esa generación o marcar una nueva generación, un nuevo legado? Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Sabemos que somos jóvenes, pero más sin embargo, Dios habla de cualquier forma, como muy bien lo decíamos. Nos ha hablado acerca de una palmera que a pesar de que la palmera se doble en medio de la tormenta, cuando pasa la tormenta, vuelve a estar recta. Entonces, de esa misma forma Dios nos ve muchas veces a nosotros. Y no solo a nosotros, sino que a ustedes los que nos están viendo o escuchando, ténganlo y tómanlo en cuenta, de que no importando las circunstancias en las que lleguen a estar, no importando cómo lleguen a estar también, recuerden de que Dios los ama. De que si fallaron una vez, recuerden de que Dios los va a levantar una vez más. De que si pecaron y se sienten acusados, recuerden de que Dios nunca los llega a acusar y Él nunca los señala a ustedes. De que Dios tiene el control, de que Dios es un rey justo, de que a pesar de las circunstancias, Dios nos llega a amar una vez más y nos demuestra su amor y su infinita misericordia en nuestras vidas. De que a pesar de que ya no damos más, Dios nos hace volver a este primer amor. De que Dios nos demuestra esa fortaleza. Tal vez somos jóvenes y decimos, Señor, ya no tengo fuerzas. ¡Ey! Te doy nuevas fuerzas como la de los búfalos. Te estoy ungiendo una vez más. Y como dice su palabra, Dios da fuerzas y Dios está ahí en todo tiempo. A veces Dios va a estar ahí en el proceso en silencio, pero es para que nosotros pasemos ese proceso, de que nosotros estemos ahí confiados. Y muchas veces podemos ver, y otra vez se los puedo repetir, y se me marca mucho a mí lo de Pedro, cuando Dios le dijo, ven, camina en el agua. Y Pedro caminó, sí, pero después dudó. Y cuando él sintió que se estaba hundiendo, dijo, Señor, sálvame. Y muchas veces nos llegamos a sentir tan así, que cuando estamos tocando fondo, lo primero que tenemos que decir, Señor, sálvame. Aumenta nuestra fe. Que nuestra fe y tu fe sea aumentada en esta hora. No nos mires a nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estés y recibe la oración de que cada uno de nosotros va a llegar a dar. Porque hemos vivido etapas en donde nosotros no sabemos en las que tú estás viviendo. Pero Dios hoy viene con una palabra de oración para tu vida, una palabra de fortaleza. Y que sea Dios que los llegue a usar a cada uno de ustedes para poder transmitir esa palabra de bendición para cada uno de los que nos están oyendo. No sabemos en qué circunstancias ustedes se llegan a encontrar, pero Dios sí las conoce. Y estamos aquí hoy siendo usados de parte de Dios y no de parte de nosotros como seres humanos. Ahí donde estés, cierra tus ojos y cada uno de nosotros vamos a orar. No sé si tú cierra tus ojos, hermano, y oremos. Vamos a comenzar así, rotarnos. Yo comienzo, luego tú y luego tú, sí.
para que ambos de allá pues lleguen a escuchar la palabra de bendición. Amén. Cierra tus ojos, hermano, y Padre mío, Señor, hoy venimos delante de ti, amado mío, Señor. Sabemos, Señor, de que tú eres aquel que conoce cada uno de la vida de cada uno de tus hijos, Padre mío, Señor. Solo tú sabes las circunstancias, Padre mío, Señor, en la que ellos se están encontrando, Padre. Pero hoy te vengo pidiendo, Señor, que seas tú, que los fortalezcas en fe, Padre mío, Señor. Quita todo temor, todo miedo, Señor, que todo diagnóstico que se está realizando en la vida de cada uno de ellos, Señor. Hoy te venimos pidiendo, Señor, que tengan fe en ti, Padre mío, Señor, de que seas tú el que, a pesar de las circunstancias, tú vas a dar otro diagnóstico, Padre, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia, de perdón, Padre mío, y que sabemos de que tú puedes hacer milagros, Padre mío, Señor, sobre la vida de cada uno de estos jóvenes, de cada una de las personas que están viendo y escuchando, Padre mío, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Padre, de que todo cáncer, de que todo tumor, Padre mío, Señor, sea deshecho, Padre mío, así como lo estás haciendo en mi vida, Padre mío. Declaro una palabra de victoria y de fortaleza, Padre, y de fe sobre cada persona, Padre mío, que está pasando esta enfermedad, Señor. Sabemos de que tú eres un Dios poderoso, Padre mío, y declaro, Padre, sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Declaro sanidad y proclamamos de que tú vas a hacer un milagro en la vida de cada una de esas personas que están escuchando, Padre. En el nombre de Jesús, Padre mío, los bendecimos, Padre. Aumenta su fe, Padre mío, en el nombre de Jesús. Aumenta su fe, Padre mío, en el nombre de Jesús. Quita todo temor, todo miedo, toda palabra que el enemigo les haya dado, Señor, es reprendida en el nombre de Jesús, Padre, porque tú vas a dar una palabra de victoria, de amor, de sanidad y de milagros, Señor. Haz un milagro, Señor, que tú seas aquel que haga un milagro sorprendente en la vida de cada uno, en el nombre de Jesús, Señor. Los bendecimos, Padre, y quita todo temor, Padre mío, de sus vidas, para que todo talento, Padre mío, sea explotado y que sea de bendición, que puedan hablar de tu palabra, Señor, en donde sea que se lleguen a encontrar, Padre mío, en el nombre de Jesús. Aumentalos, Padre mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias, papito celestial, en el nombre poderoso. Gracias. Amén. Y amén. Damos gracias, Padre mío, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre. Dios los bendecimos, Señor. Lindo. Rogamos, Padre Santo, por aquellos jóvenes, papito lindo, que se han sentido menospreciados, que se han sentido solos, papito lindo, que muchas veces el enemigo, mi Dios amado, ha querido minar sus mentes, papito lindo, con pensamientos negativos, papito lindo, que el enemigo ha venido a decirles que no valen nada, papito lindo, que tú los dejaste abandonados, papito lindo, que el proceso que están pasando ya no podrán salir de ahí, papito lindo. Pero hoy rogamos, papito lindo, te suplicamos, mi Dios amado, que envíes esa palabra de fortaleza a sus vidas, papito lindo, que sabemos, papito lindo, que eres un Dios de amor, un Dios de fortaleza, mi Dios amado. Hoy te rogamos, papito lindo, yo no sé para quién sea esta palabra, papito lindo, pero hoy te ruego, mi Dios amado, que le des ánimos, papito lindo, a cada joven, a cada jovencita, papito lindo, que seas tú el que hable a su oído, papito lindo, y que tú le muestres tu amor, mi Dios amado, que seas tú, papito lindo, el que llegue como ese buen consolador, mi Dios amado. Si ha llorado, papito lindo, hoy en el nombre de Jesús esas lágrimas, papito lindo, serán renovadas en alegría, papito lindo, porque llorará de gozo de lo que tú vas a hacer en su vida, papito lindo, en su familia, Padre Santo. Y tal vez, mi Dios amado, ha estado pidiendo que su familia sea restaurada. Hoy rogamos, papito lindo, que sea bendecida esa familia, papito lindo, que sea esa petición contestada en el nombre de Jesús, papito lindo, porque sabemos que somos necesitados de tu presencia, somos necesitados de tu amor, papito lindo. Hoy en el nombre de Jesús bendecimos a cada joven, cada señorita, papito lindo, a cada adulto, mi Dios amado, Padre de familia, en el nombre de Jesús lo venimos bendiciendo, Padre Santo.
Y allá en los hospitales, papito lindo, al que nos esté escuchando, Padre Santo, extiende tu mano de sanidad sobre sus vidas, papito lindo. Extiende tu mano de bendición, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Amén. Pues yo los bendiga a cada uno. Recuerden que esta no va a ser la primera ni la última vez. Que Dios los bendiga a cada uno. Y ánimos y sigan adelante. No importando las circunstancias en que se lleguen a encontrar. Dios los bendiga a cada uno. Unas palabras de despedida ahí. Palabras de despedida, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Fuerzas, ánimo, no están solos. Si están pasando alguna enfermedad, si tienen algún familiar enfermo, tengan fe que hay un Dios, de que hay un propósito detrás de todo eso y que Dios está obrando en sus vidas y que se llenen de bendiciones, llénense de motivación, de alegría, oren para que Dios pueda transformar la vida de cada uno de nosotros. Solo eso. Así que es una bendición y espero que las palabras que se han dicho aquí que hayan sido de bendición y que en el nombre de Jesús, ánimo, sigamos adelante. Dios siempre va a estar con nosotros, Él nunca los va a dejar. Así como no nos abandonó a nosotros, no los va a abandonar a ustedes. Así que ánimo, que el Señor les bendiga y que los colme de bendiciones. Amén. Así que nos despedimos y Dios los bendiga a cada uno. En nombre de Jesús los bendecimos.